Buenos días, bueno, hemos llegado a la sexta y última sesión de este workshop en Derecho y Pobreza. Quien nos va a hablar ahora es Esteban Pereira Fredes. Esteban es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho, con mención en Derecho Privado por la Universidad de Chile. También es candidato a magíster en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político por la Universidad Diego Portales. Es profesor también de Teoría del Derecho y Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente Esteban está realizando su doctorado en Derecho y es investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica en esta institución, y es autor de la obra ¿Por qué obligan los contratos? Justificación normativa de la obligatoriedad del vínculo contractual, de Thomson Reuters, y a la vez coeditor junto con Diego Papagiannis del libro recientemente publicado por Marcial Pons, Filosofía del Derecho Privado. Hoy Esteban nos va a hablar acerca de cómo repensar la pobreza desde el derecho privado. Tu tiempo, Esteban. Muchas gracias, Lucila. Muchas gracias a todos por este. Ha sido un workshop muy lindo y ha sido muy alentador, muy sugerente todas las discusiones. El trabajo tiene tres objetivos. En primer lugar, lo que busca es mostrar un grupo de problemas en relación al vínculo entre derecho privado y pobreza. En segundo lugar, busca desentrañar las asunciones que hacen problemáticas las temáticas de pobreza en el contexto del derecho privado, o que ofrecen dificultades para que el derecho privado pueda pensar la pobreza. Y finalmente, busco apuntar un conjunto de notas que hacen pertinente que el derecho privado pueda pensar teóricamente la pobreza, formulando o articulando una comprensión alternativa a la comprensión tradicional de este. El trabajo se encuentra estructurado en 4 secciones, de las cuales iré recorriendo paulatina y progresivamente. El punto de partida tiene que ver con el argumento marxiano. Tomo a Marx como punto de partida porque en la etapa inicial de Marx, lo que se denomina como el Marx joven, o bien el periodo o la etapa de París, Marx estableció, enfatizó un análisis crítico respecto del derecho. Y ese análisis crítico respecto del derecho estaba particularmente focalizado en el derecho privado. Según Marx, una de las cosas que hacía negativamente el derecho, también en la política y la religión, era el problema de la escisión, es decir, de dividir o de fracturar la realidad social entre partes. Eso el derecho privado lo hacía conspicuamente, dividía entre grupos a lo que en principio debía ser homogéneo. Un ejemplo que tomó Marx, especialmente en los manuscritos del 44, tenía que ver con la propiedad, porque el derecho de propiedad, pensaba Marx, dividía entre propietarios y desposeídos. Por ende, la escisión social se mantenía, se formulaba e incluso se agravaba. El derecho de propiedad no era irrelevante para Marx porque era uno de los derechos que sobre la cuestión judía él denominó como derechos del hombre egoísta, propios del esquema egoísta del liberalismo. Ahora bien, aparte de hacer esta división entre unos y otros, el derecho privado en materia de propiedad alberga un conjunto de incorrecciones normativas. Traigo a colación básicamente 2. Primero, hay una incorrección normativa en relación a lo que tiene que ver con la inconsistencia entre el disfrute unilateral y exclusivo por parte del dueño y la protección institucional que se le brinda al dueño. En los esquemas de propiedad, de derecho de propiedad, el propietario usa y goza y además dispone de forma exclusiva del bien sobre el cual recae su derecho. Y esa exclusión se efectúa respecto de todos los demás individuos de la comunidad política. Sin embargo, cuando el dueño es turbado, menoscabado o privado de su propiedad por otros, recibe un amparo y un respaldo institucional, es decir, es la comunidad a la que recurre o que va en su auxilio. Esta cuestión es importante porque muestra la desvinculación del propietario en relación a la sociedad, pero paradójicamente es esta última la que va en su protección al momento de que el primero es turbado. Macpherson, lector de Hobbes, lector de Locke, indicaba lo siguiente: acá lo que hay es una forma de entender la propiedad por el derecho privado que está muy consolidada, que se denomina individualismo posesivo. En virtud de esta, el propietario es visto esencialmente como propietario, cito, de su propia persona o de sus capacidades, sin que nada deba a la sociedad por ellas. Fin de la cita. Aparte de esta inconsistencia entre disfrute unilateral y protección institucional, hay otra cuestión que puede ser problemática, bajo la óptica o las gafas de Marx. Porque la comprensión de la propiedad individual supone que la propiedad, si es considerada como un haz de derechos, como un bucle de derechos, estos derechos son un conjunto de decisiones que son tomadas y adoptadas unilateralmente y de forma exclusiva por parte del dueño.
Es decir, sin tener en consideración los intereses ajenos, sin tener en consideración los intereses de los demás individuos de la comunidad política. Autores como Jeremy Waldron han indicado que si el modelo de propiedad privada supone un bucle de derechos que a su vez supone un conjunto de decisiones que únicamente las toma el dueño, naturalmente va a haber una concentración de recursos o va a ser muy probable que eso ocurra. Waldron pensaba lo siguiente: si esto es así, lo que va a ocurrir es que se van a concentrar los recursos económicos en unas pocas manos. Algunos individuos podrán ser dueños de mucho, mientras otros serán de casi nada. Fin de la cita. A mi modo de ver, la participación del diagnóstico del derecho de propiedad y del derecho privado en general respecto de esta escisión apuntada por Marx en su etapa más joven es consecuencia no del derecho privado en abstracto, es consecuencia de la asunción de ciertos postulados por el derecho privado. Por ende, si la cuestión es así, la asignatura que debiera preocuparse acerca de identificar estas asunciones o estos postulados y por ende ponerlos a prueba sería la filosofía del derecho privado. ¿Por qué la filosofía del derecho privado? Porque a mi juicio la filosofía del derecho privado supone un ejercicio de autocomprensión. Autocomprensión en el sentido kantiano del asunto. Es decir, en que la propia temática o la propia asignatura es puesta como objeto de reflexión. Es puesta como objeto de reflexión para efectos de determinar sus explicaciones, para determinar qué cabe esperar de sus intuiciones y desde luego cuáles son sus límites de las explicaciones que puede dar. Si la pobreza no está situada en el derecho privado, la pregunta es si puedo autocomprender el derecho privado de una forma distinta, para insertar el problema en la agenda de preocupaciones. Ese ejercicio teórico es parte de lo que se podría denominar como una filosofía del derecho privado. Ahora, la pobreza la estoy entendiendo como un insumo teórico. ¿Insumo teórico para qué? Para hacer este ejercicio. Pueden haber otras formas de buscar ingredientes para realizarlo, desde luego. Me interesa en este caso la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque da la impresión que una versión tradicional y clásica del derecho privado muestra una hostilidad con la pobreza. Una hostilidad en el sentido de no reconocerla como parte de su agenda, en el sentido de no querer incorporarla en el marco de sus preocupaciones. Por ende, una recomprensión de la filosofía del derecho privado, es decir, una autocomprensión del derecho privado, supondría tematizar, desafiar esta negativa. La pobreza, a mi juicio, supone un escollo insalvable para una determinada comprensión del derecho privado. Pero puede ser que una relectura de esa comprensión del derecho privado facilite o allane la llegada de la pobreza. ¿En qué sentido? En que se incorpore dentro de su marco de investigaciones y que la situación o condición de los pobres sea parte de sus preocupaciones. Gracias a un ejercicio de autorreflexión o de autocomprensión, se pueden identificar las asunciones que justifican la hostilidad con la pobreza y a su vez reformularlas para ver cómo se les puede contrarrestar. Ese es el ejercicio teórico que quiero hacer. Por ende, el primer punto de este ejercicio de autocomprensión es determinar cuáles serían estas asunciones que explican o justifican que la pobreza tenga una cabida compleja en el derecho privado, sino simplemente su exclusión. Fundamentos de la resistencia. He hecho mano al planteamiento de Wainwright porque me parece que es el planteamiento en filosofía del derecho privado más consolidado y más acabado, porque entiende el derecho privado como un sistema y por ende puede pensarse teóricamente como tal. En la idea de derecho privado del año 95 y después publicada en la segunda edición del año 2012, Wainwright, a mi juicio, supone un conjunto de asunciones que serían lo que él denomina como la idea de derecho privado. Las categorías no se encuentran finamente deslindadas entre sí y normalmente al leer al autor uno considera que algunas están solapadas y otras que se pueden entrelazar fácilmente una respecto de otra. La prosa es así porque el autor efectivamente escribe de esa forma. Por ende, las intentaré separar un poco, lo que más pueda, y la última de ellas, son 5, la última de ellas es una cuestión que no está explícitamente defendida en el autor, aun cuando se puede desprender de su intuición. ¿Cuáles son entonces? Internalismo, formalismo, monismo, coherencia, individualismo. Las 4 primeras explícitamente defendidas en el autor, la quinta deducible, desprendible. ¿Las dices otra vez, por favor? Sí. Internalismo, formalismo, monismo, coherencia y finalmente individualismo. ¿Okay? Hay que ponerle un asterisco a la última, que ahí nos vamos a hacer un matiz.
Cuando se habla del internalismo o de lo que puede denominarse como internismo, la cuestión acá es que para el autor el derecho privado tiene un valor interno que le es propio, que le pertenece a la práctica jurídica privada. Y ese valor tiene que ver con los denominados derechos que son parte de los individuos que son o que forman parte de la relación jurídica privada. En algún sentido, la relación jurídica privada está formulada formalmente por individuos que tienen derechos. Y esa composición interna le otorga valor a esa forma de ver el derecho privado. ¿Por qué? Porque no requiere de ningún elemento exógeno. Está en el derecho privado internamente aquello que es valioso. Es la relación de derecho privado que se da en el derecho privado lo que le otorga valor al derecho privado. ¿Por qué formalismo? La expresión no es una expresión feliz. Wenrip la defiende así como formalismo. Uno pudiese iluminarlo indicando formalidad más que formalismo para que no se confunda con una cierta forma de ver o de concebir el derecho que no tiene nada que ver con lo que Wenrip tiene en mente. Para evitar la confusión se puede ver como formalidad. Para el autor es importante construir una estructura formal en base a esta relación directa entre las partes, una parte y la otra, y esa estructura es particularmente formal. Es decir, desplaza las consideraciones sustantivas o materiales que puedan ser relevantes. Por supuesto, A cuenta como B, B cuenta como A. En un supuesto de daños, en un supuesto de contratos, ambos se consideran como individuos paritarios, tanto vendedor como comprador, así como el agente que daña respecto de la víctima que es dañada. Esta consideración no es un patrimonio exclusivo de Wenrip. Se encuentra incluso en los parámetros de la codificación. Autores como Giovanni Tarello han indicado que uno de los grandes desafíos de la codificación fue formular lo que él denominaba como un sujeto único de destinatario de reglas jurídicas. Es decir, frente a la diversidad de clases, estamentos y subjetividades, lo que Tarello indicaba es que, en la codificación se decidió homogeneizarlos a todos, igualarlos a todos. Por consiguiente, todos los individuos son considerados como igualmente capaces, igualmente responsables, aun cuando haya una dificultad contextual, social, económica. Básicamente que por simplificación teórica se tomó esa decisión de igualación, porque no hay otra forma de hacerlo, sino habría que formular reglas jurídicas diferenciadas según el tipo de individuo al cual se destina. Bien, tercer postulado, monismo. En el caso del monismo, en Wenrip es claro el hecho de que para él el derecho privado exhibe un elemento distintivo, que es que únicamente busca un objetivo. Su único objetivo es sujetar esta conexión directa entre las partes, este modo de interacción directa, bajo cánones de justicia correctiva. Para Wenrip, el único fin del derecho privado es ser derecho privado. ¿Y qué es ser derecho privado? Formular una relación directa entre las partes sin mediación, en la cual ambos individuos se consideren como iguales y su relación esté configurada por un canon de justicia correctiva. La justicia correctiva es el único fin del derecho privado porque permite explicar la relación de derecho privado y a su vez justificarla. Cuando A daña a B, B tiene derecho a reclamar reparación de A, pero solo de A, porque A es quien lo ha dañado. De lo contrario, se desafía esta relación directa entre las partes, esta relación que justifica que el derecho privado solamente pueda seguir los cánones de justicia correctiva. Ahora, cuando uno habla de coherencia en Wenrip, para él hay un conjunto de consideraciones que son internas, entre ellas esta vocación por justicia correctiva, pero que a su vez le brindan coherencia interna al derecho privado. Él habla de una racionalidad inmanente que subyace al derecho privado. El derecho privado es una cuestión de justicia correctiva y solo eso es, porque nada más podría llegar a ser. Porque de lo contrario, se tensaría lo que él considera que derecho privado es decir, un vínculo directo entre las partes, una forma de interacción. Por ende, la forma de la relación determina que hay una consistencia interna. Luego, la introducción de otro parámetro, como por ejemplo un parámetro distributivo, un parámetro punitivo, significa atentar contra esa coherencia. Dejar que deje de ser coherente o que sea en algún sentido teñida su coherencia por sistemas anómalos, en este caso exógenos del derecho privado. Finalmente, y en el cual sí me voy a detener, tiene que ver con el postulado de individualismo. ¿Por qué? Este postulado no está defendido explícitamente en Wenrip, pero se puede desprender porque, sin duda, teóricamente, es el que mejor se ajusta al contexto de la justicia correctiva.
Cuando se habla de individualismo, se supone que hay una división tajante entre intereses propios e intereses ajenos. Y esta división explica por qué en principio un individuo no debiera preocuparse especialmente de los intereses del otro, ni mucho menos tendría que actuar propositivamente en favor del otro por su propio bien. Básicamente porque estamos aislados y hay un sistema de atomismo metodológico que justifica esta no acción, no preocupación. Hayek, en uno de sus pasajes, indica conspicuamente el asunto. Indica, si los individuos se encuentran unos a otros aislados, no hay ninguna justificación para que yo deba hacer algo por el otro si en este caso conlleva sacrificarme por él, porque el sacrificio no es compatible con la separación entre individuos. Dada la importancia de este último parámetro, el individualismo, es que le dedico en el trabajo una sección aparte y traslado la discusión de filósofos del derecho privado de corte analítico a autores de una tradición jurídica distinta, como la tradición alemana del siglo XIX. Hecho mano de Arthur Menger, hecho mano de Otto von Guericke, para efectos de mostrar cómo el individualismo fue rápidamente mirado como un problema por autores que son privatistas, pero con un alto contenido publicista, si se lo puede denominar así. Parto por Menger. Menger consideró que dentro de los presupuestos del BGB alemán, cuando era un proyecto, los presupuestos irremediablemente iban a conducir al Código Civil alemán a perjudicar a las clases pobres, a los desfavorecidos en el contexto de Alemania. Menger indicó, hay principios que subyacen a todo el derecho privado de este nuevo código que tienen que ver con libertad contractual, derecho de propiedad y derecho sucesorio. En todos ellos está exaltado un individualismo, en la medida en que la persona es prácticamente el centro del sistema, propietario, contractual, sucesorio, lo que fuere. Acá se pueden rescatar tres consideraciones comunes a esos tres principios. Primera consideración, hay un parámetro egoísta que irradia a todo el fundamento individualista que estaba en el BGB alemán, para Menger. Esta cuestión era problemática, pensaba el autor, porque no solamente hay una forma individualista y egoísta de ordenar el derecho privado. Él indicaba, hay dos modelos en disputa, un modelo egoísta y un modelo de cooperación. Lo que hace el BGB alemán es suscribir el primer modelo y por ende olvida lo que él denominaría como modelo de cooperación, que la literatura lo ha denominado como socialismo jurídico en el contexto alemán del siglo XIX. En segundo lugar, dado que había una suscripción del parámetro egoísta, la legislación que era fruto de ese parámetro egoísta, pensaba Menger, irremediablemente iba a lesionar los intereses de los más pobres o de las clases desfavorecidas. ¿Por qué? Porque no era cierto que era una amalgama de intereses colectivos que estaban formulados en el derecho, sino que era una representación de derechos de un grupo en particular, que según él era la burguesía o el grupo de los más aventajados o los más fuertes. Menger decía, si el derecho representa unilateralmente un interés o un grupo de intereses de un lado de la sociedad, indudablemente va a beneficiar a ese grupo. Y es probable que ese derecho que se muestra imparcial y formal termine siendo un arma de fuertes respecto de débiles. Menger pensaba, por ejemplo, en la denominada presunción de conocimiento del derecho, en virtud del cual, una vez que una regla jurídica ha sido promulgada y publicada, se presume de derecho conocida por todos. Menger indicaba que eso no tomaba en consideración la posición de los individuos situados en condiciones desfavorables. Y otra cosa que se puede añadir es que puede presumirse el conocimiento, mas no puede presumirse la comprensión de la regla jurídica por parte de aquellos que van a ser considerados como obligados por la misma. Tratar a los distintos como iguales, pensaba Menger, solamente puede, en este caso, aumentar la escisión marxiana, de la cual hablamos al comienzo. Guericke. Según Guericke, en cambio, el derecho del BGB suponía una irrupción de un derecho privado individualista, que estaba en una clara oposición a un derecho privado social, que es lo que él creía que había que formular para el derecho privado. Dentro de sus asunciones está el hecho de que el derecho privado tiene una función social. Y la función social tiene que ver con la recuperación de aspectos comunitarios que él ve en el derecho germánico y que no encuentra en el derecho romano individualista. Porque el derecho romano individualista
que él cree que está en el BGB es un derecho que promueve la comprensión del individuo como individuos atomizados entre sí, aislados unos del otro, y por ende que no formulan relaciones de cooperación o asociaciones humanas. Lo que quiere Menger, en cambio, es lo contrario: comunidad. Un ideal de unidad, un ideal de comunidad. Porque de lo contrario, el derecho privado no puede satisfacer la función social que le corresponde satisfacer. Desde luego, si conjugo Menger con von Guericke, el diagnóstico es claro. A la pregunta acerca de si el derecho privado formula una escisión o la contribuye o la reafirma, en los términos marxianos, ambos serían por la afirmativa. Desde luego que hay una separación. Pero no solamente separación, sino que la separación entre las dos partes de la sociedad supone que el derecho puede beneficiar a unos y perjudicar a los otros. Si hay individualismo, los unos no tienen ningún deber o en algún sentido relevante de preocupación por el otro que formular, así como tampoco un deber de actuación en favor del bien de estos otros. El punto es que uno podría decir, bueno, pero ese diagnóstico es un diagnóstico claramente sesgado por las raíces intelectuales marxianas que tiene en este caso Menger y von Guericke. Vámonos entonces al Código Civil francés, donde no se puede decir que hay un componente marxista. En el caso del Código Civil francés de 1804, autores como Portalis, uno de sus redactores, establecieron que la pobreza es un elemento o un fenómeno natural a la sociedad. Por consiguiente, la legislación que se estaba instaurando nada puede hacer respecto de ella. En el caso de Portalis se refiere específicamente a la propiedad. Dice, hay individuos que nacen desiguales, otros pobres, otros ricos. La propiedad no hace sino reflejar el hecho natural de la pobreza. Si uno, por ejemplo, va a historia intelectual de la Ilustración, pienso en Thomas Munch en su Historia Social de la Ilustración, Munch indica que la pobreza y la situación de los desamparados en el contexto del iluminismo era considerado como un fenómeno natural. Ellos estaban situados en el lugar que les correspondía estar situados en la cadena del ser. Por consiguiente, él indica, si había reforma agraria, los intelectuales de la época se preocupaban. Si había reforma tributaria también. Pero si había un problema de pobreza, era un problema irrelevante para la intelectualidad dieciochesca. ¿Por qué? Porque eso era un tema natural. Era parte del fenómeno natural. Por consiguiente, uno puede explicar por qué el derecho privado, siguiendo el diagnóstico de Marx, primero, supone esta separación, esta fisura o esta escisión. Deviene en una despreocupación por la clase de los desfavorecidos o, en este caso, desaventajados. Y además muestra por qué el derecho privado no tiene mucho que hacer con el hecho de la pobreza. No le corresponde, teóricamente, asumirlo. Ahora, si se quiere develar por qué esto es así, uno podría decir, bueno, por las asunciones que formulamos al comienzo, porque de esas asunciones no se puede seguir algo distinto sino la exclusión de la pobreza como problema teórico en el derecho privado. Nuestro objetivo entonces es repensar esas asunciones. Cuando digo repensar al derecho privado, es repensar el conjunto de asunciones en los cuales he desglosado o descompuesto una forma tradicional de leerlo, teóricamente hablando. Puede ser que lo que es inconcebible para una comprensión no lo sea para la otra comprensión, precisamente porque hay una reformulación de asunciones o de postulados. Internismo o internalismo. Acá tengo la impresión de lo que podría formularse es abandonar este énfasis en los derechos y comenzar a preocuparse de lo que Wenrip consideraba que no había que preocuparse. Wenrip indicaba, no hay que preocuparse respecto de intereses, necesidades y expectativas de los demás. Hay que preocuparse de los derechos formalmente establecidos. Pero si uno renuncia a su visión y da una cabida a intereses, necesidades y expectativas de los otros, puede formular una manera distinta de mostrar lo valioso y que es interno al derecho privado. La consideración en favor del interés ajeno, la consideración del interés de la necesidad del otro, no tiene por qué ser algo externo al derecho privado. No se incorpora una variable, por ejemplo, económica, exógena, mercantilista o de una racionalidad estratégica, sino que se sigue algo tan sustantivo como la preocupación por aquel que es un par, por aquel que es un similar a él. Es un punto de vista interno en algún sentido más fuerte que el punto de vista interno que presume Wenrip es lo valioso del derecho privado. Formalismo o formalidad. Acá da la impresión que lo que se debe hacer es rechazar el hecho de que el derecho privado esté comprometido con una estructura meramente formal y tomarse en serio peculiaridades. Introducir
cuestiones sustantivas, introducir cuestiones materiales a la estructura formal del derecho privado, comenzando por el hecho de que hay individuos distintos, que no es cierto que lo que fue relevante en el contexto de la codificación para poder formular un proyecto de codificación pueda seguir manteniéndose en iguales términos siglos después. Autores como Dagan y Dorfman, en Filosofía del Derecho Privado, se han preguntado acerca si el derecho privado solo puede ser comprendido como meramente relaciones formales, en que cada individuo cuente como tal, en que cada individuo cuente como igualmente libre y además como igualmente igual. La formalidad de ambas consideraciones, de libertad y de igualdad, a Dorfman y Dagan le parecen que son inconcebibles. Se debe transitar hacia nociones materiales, sustantivas, tanto de libertad e igualdad. ¿Por qué esos dos? Porque parecen ser los presupuestos más centrales del derecho privado. Ellos no proponen la ingenuidad de indicar que todo esto es sustancialidad. Lo que indican es que hay que rebelarse frente a la formalidad del derecho privado, para que el derecho privado pueda efectivamente tener repercusión teórica importante, más allá de la relación particular entre partes. Monismo. Frente al monismo de Wenry, en virtud del cual el derecho privado únicamente puede pensar en la justicia correctiva y por ende la pobreza queda al margen, hay que incorporar otros fines, otras preocupaciones, por ejemplo, las distributivas, también las punitivas. Pero cuando se piensa en la introducción de finalidades distintas a la justicia correctiva, no estoy pensando en el hecho de que se introduzca cada finalidad en el mismo rango y en la misma intensidad que la justicia correctiva. Digo que cada una puede tener un espacio en el derecho privado en su justa medida o en una medida distinta. No es un relato hegemónico de la distribución, lo que indica es una recuperación o una reivindicación de su espacio en el derecho privado. La coherencia, por su parte, supone indicar que es errónea la comprensión de la pureza del derecho privado. Al incorporar, por ejemplo, el interés en favor del otro, al incorporar, por ejemplo, cuestiones distributivas en el derecho privado, no se pierde la pureza, porque no se introduce una explicación que sea, en este caso, totalmente incoherente con el derecho privado. Lo que se hace es resaltar o exaltar cuestiones que ya son parte del derecho privado, pero que han sido poco exploradas, teóricamente hablando, por la filosofía del derecho privado que antes revisamos. Finalmente, en el caso del individualismo hay una cuestión relevante. ¿Por qué? Porque el individualismo, en un conjunto de trabajos que he ido desarrollando y estoy desarrollando, he promovido la posibilidad de complementarlo, desafiarlo con la introducción de un parámetro altruista. El altruismo, como lo he pensado, un altruismo moderado, es decir, un altruismo que desafíe la diferenciación entre intereses, que considere relevante la preocupación o la atención respecto del interés ajeno, del interés de los otros, y que además promueva la actuación propositiva en favor de otros cuando eso sea, en este caso, necesario, sea relevante o sea importante. No supone una actuación desmedida en favor del otro, porque eso supone una actuación de un altruismo fuerte, propia del ideal del buen samaritano. El individualismo puede ser desafiado con un altruismo moderado, que pueda ayudar a, en este caso, discutir la tensión o la fisura que formulaba, en este caso, Marx. ¿Qué pasa? La comprensión tradicional del derecho privado, que antes vimos con Wenry y sus postulados o asunciones, desde luego, si la asumimos, uno podría decir, la pobreza entonces se encuentra fuera de las fronteras del derecho privado. Pero si asumimos esta reformulación o esta recomprensión del derecho privado, ello no es necesariamente así. No es del todo descabellado o descartado que lo que antes parecía ajeno ahora sea propio. ¿Para qué? Para que la pobreza se incorpore en la agenda de preocupación del derecho privado y la preocupación por la situación del pobre sea una cuestión relevante. No hay que traspalar la conclusión pesimista que se da bajo una forma de ver el derecho privado respecto de toda forma de ver el derecho privado. Hay desde luego un competidor. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no optar por lo que sí se ha hecho, que es una estrategia distributiva o distributivista? Es decir, que acentúa los efectos distributivos que tienen ciertas reglas del derecho privado y además enfatiza el hecho de que las reglas del derecho privado a veces actúan nocivamente frente a grupos vulnerables.
Tres razones por qué opto por esto, por la recomprensión del derecho privado más que por enfatizar estos aspectos distributivos. Primera razón, la estrategia se encuentra ya efectuada, no es una estrategia novedosa. Diego habló recién de cómo era una construcción intelectual de la misma y además autores como Kerenpaz la han desarrollado sistemáticamente en un área del derecho privado como el derecho de daños. En segundo lugar, sus efectos parecen ser limitados. ¿Por qué limitados? Porque el mismo Kerenpaz, que él ha implementado una agenda igualitaria en el derecho de daños, establece que lo que puede buscarse es no acentuar o no agrandar la brecha entre ricos y pobres. Pero no es probable que lo que logre es simplemente reducir o restringir la distancia entre ricos y pobres. Y además una cuestión sustantiva, que es la que más me interesa. Considero que la distribución es compatible con el hecho de la pobreza. Pero si uno se tomara en serio el hecho de que no solamente hay individualismo en el derecho privado, sino que también hay altruismo, el altruismo es incompatible con la pobreza. El altruismo no tolera el hecho de la pobreza, porque el interés ajeno le es particularmente relevante, y desde luego el interés de las clases desfavorecidas lo es. Alguna vez Carlos Rosenblatt estableció sugerentemente en un paper seminal sobre estos temas que la reducción, cito, que la reducción de la pobreza no puede ser invocada como un principio del derecho privado. Para Rosenblatt era un problema del derecho público. Sus palabras me son particularmente interesantes. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que Rosenblatt puede querer decir es que si el principio o fundamento del derecho privado o de esta comprensión del derecho privado es el individualismo, desde luego que la pobreza no es un problema y no puede ser un tema del derecho privado. Pero si se cambiase, si se reemplaza el individualismo o al menos se enfatiza la presencia de otro fundamento, como en este caso propongo el altruismo, no es del todo descartable ni descabellado que la pobreza comience a ser parte de su agenda de preocupaciones. Es decir, he decidido alterar la estrategia, renunciar al énfasis en los efectos distributivos y pensar en la recomprensión del derecho privado, directamente. ¿Por qué? Porque creo que hay dos valores relevantes en mi opción. Un valor que puede ser denominado como teórico explicativo, un valor que puede ser denominado como normativo o valorativo. Teórico explicativo. Autores como Paul Taggart, en Filosofía de las Ciencias, han establecido que una mejor explicación respecto de otra explicación que rinde una teoría está decidido, entre otras cosas, porque una teoría explica hechos o cosas que la otra no puede explicar. Esta comprensión o recomprensión del derecho privado logra explicar la pobreza, al menos da cuenta de ella. La teoría anterior, la teoría tradicional que rescatábamos con Wenrip, no logra dar cuenta de ella, no logra ubicarla. Cuestión normativa. Steve Hadley, en el año 2011, formuló un artículo muy sugerente en el cual se preguntaba si el derecho privado tiene o no un sentido, o si en realidad es un sinsentido. Para él, la posibilidad de que el derecho privado tenga un sentido depende de que tenga un sentido prospectivo y no retrospectivo. Es decir, que no piense solamente en lo que ha sido el derecho privado, esfuerzo dogmático claramente, sino que brinde una ideal de vida o una cuestión positiva hacia el futuro, que nos diga cómo debemos tratarnos unos a los otros y cómo debemos actuar en comunidad. Me da la impresión que al introducir la pobreza en la agenda del derecho privado, se brinda normativamente sentido al derecho privado. ¿Por qué? Porque la pobreza brinda el sentido que Hadley reclamaba para el derecho privado. Esto es parte, evidentemente, de un sentido prospectivo y es parte de una consecuencia de un ejercicio de la autocomprensión, como es el que posibilitamos al comienzo. Conclusiones. Supongo que la pobreza en el actual estado de cosas o en el actual estado del arte es un problema teórico. Esta cuestión es polémica, pero considero que en el actual estado de las cosas la lucha es una lucha teórica. Es por renunciar a la exclusión de la pobreza de su agenda teórica. Y no es tanto de pensar en herramientas, efectos, instrumentos. ¿Por qué? Porque el derecho privado no tiene la misma facilidad que tiene el derecho público, por ejemplo el tributario, para pensar asuntos de pobreza. Da la impresión que el estadio es un estadio anterior, o al menos lo quiero asumir así. No estoy diciendo la brutalidad de que la pobreza es un asunto meramente teórico. Lo que digo es que es una consecuencia de una forma de ver el derecho privado que la exclusión sea la conclusión.
que la marginación de la pobreza como asunto teórico sea la conclusión. Segunda cuestión, considero que se debe repensar el derecho privado para efectos de repensar la pobreza o para comenzar a pensar la pobreza. Y en tercer lugar, supongo que no toda comprensión acerca del derecho privado es igualmente hostil, tiene igualmente la misma resistencia con los asuntos de pobreza. A esta altura, para terminar, ustedes podrían perfectamente sospechar de que el título de la presentación fue un tanto engañoso y podría haberse formulado directamente cómo debe repensarse el derecho privado. Sin embargo, de la forma como he presentado acá la cuestión relativa a cómo debe repensarse la pobreza desde el derecho privado, exige previamente que se repiense y reflexione acerca del derecho privado. Pues bien, la pregunta que iniciaba la presentación, ¿cómo debe repensarse la pobreza desde el derecho privado? Sobre la base de una recomprensión de esta área del derecho. En este caso, es necesario repensar el derecho privado para comenzar a pensar la pobreza en el derecho privado. Muchísimas gracias.